Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del profe Mr. Suárez. Hoy les quiero compartir un video sobre unidades de concentración. Después de un periodo de inactividad, quiero empezar con este video para luego seguir con unos videos sobre preparación de soluciones, diluciones y en otros temas con el concepto ácido-base. Bueno, para todos les recuerdo que este es un canal que pretende vencer la barrera espacio y tiempo que a veces tenemos al momento de estudiar la química. A veces tenemos dificultades para tener un espacio adecuado para repasar estos conceptos, o a veces el tiempo de las asesorías o el tiempo para asistir a clases es demasiado corto. Entonces, pues esto es una alternativa para complementar lo estudiado en las clases de docencia directa o también en lo estudiado en cada una de las lecturas de nuestros libros de referencia. Entonces, les recuerdo que sería muy bueno que complementen lo de este video con cualquier libro de referencia, sea Brown, Chan o Petrucci. Bueno, como les había mencionado, hoy vamos a trabajar unidades de concentración, esto en el tema de disoluciones o soluciones. Respecto a este tema, es importante recordar que las soluciones son una mezcla homogénea que tienen como principal característica es que su composición es igual en cualquier punto de la solución. Desde este punto de vista podemos hablar entonces que las disoluciones están constituidas por soluto y solvente, y la relación soluto y solvente nos dará la cantidad total de solución y a su vez nos permitirá hablar de la unidad de concentración. Yo sé que ustedes conocen sobre el tema de unidades de concentración, digamos de una forma más coloquial, pueden hacer referencia a esto, por ejemplo, cuando van a preparar una taza de café. Entonces podemos preparar una taza de café un poco oscura o un poco diluida, y allí estaremos hablando de la concentración o de la cantidad de café que utilizamos para preparar esta. Para no hacerlo tan cualitativo, podemos utilizar unidades de concentración, por ejemplo, molaridad, normalidad, porcentaje en masa, porcentaje en volumen y entre otras. Entonces, sobre esto vamos a trabajar en este video. Entonces voy a utilizar acá un archivo de Word para poder compartirles lo que les estoy expresando. Entonces tenemos, vamos a empezar más bien por la primera unidad de concentración. Muestra a ver por acá las plumas, así, listo. Vamos a hablar sobre la unidad de concentración inicialmente. Esperen que se me escondió la pluma. Listo, la unidad de concentración, listo, ya va a empezar. La unidad de concentración masa a masa. Bueno, cuando hablamos de unidad de concentración masa a masa, en algunos textos hacen referencia también peso a peso. Bueno, en lo personal considero que es bueno que utilicemos el masa a masa, porque pues ya ustedes saben que la relación peso a peso es una relación de la masa con la gravedad. Entonces es pertinente pues ajustarnos a esta forma de nombrar esta unidad de concentración. Cuando hablamos de unidad de masa a masa, vamos a establecer una unidad porcentual. Entonces, no olviden una estrategia que les voy a recordar constantemente. Las unidades de concentración hablan o expresan una relación entre el soluto y la solución. Este cociente se va a repetir constantemente en casi todas las unidades de concentración. En la única que no vamos a tener esta relación es en molalidad, pero más adelante la vamos a destacar, vamos a ver cuál es el cambio, es un cambio muy pequeño. Bueno, retomando entonces con la unidad de masa a masa, podemos establecer una relación entonces entre el soluto y la solución. Y como es una unidad porcentual, debemos recordar que siempre vamos a multiplicar por 100. Entonces esta unidad nos va a expresar, por ejemplo, en el numerador una unidad de masa, podemos utilizar en este caso gramos, y en el denominador podemos también utilizar gramos. De esta forma tenemos que la relación masa-masa o la unidad porcentual masa-masa establece una relación entre gramos del soluto y los gramos de la solución. Quizá también podemos utilizar otras unidades o otros prefijos de cantidad, más bien
de acuerdo al volumen de la muestra que vamos a trabajar. Entonces, si vamos a trabajar una muestra con una cantidad muy pequeña, podemos utilizar quizá más bien miligramos del soluto, y debemos asegurarnos que también utilicemos miligramos de la solución. Pero si la unidad o más bien la muestra es un poco grande, podemos utilizar kilogramos del soluto, pero también necesitamos utilizar kilogramos de la solución. Bueno, entonces lo voy a dejar de forma estándar, eh, gramo sobre gramo, y vamos a seguir hablando un poco sobre esta. Entonces, como les había mencionado, esta relación establece cantidad del soluto en gramos y cantidad de la solución en gramos también. Para de pronto tener una interpretación más adecuada de esta unidad de concentración, vamos a escribir un ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, una sustancia utilizada en la industria de los alimentos, que es el amarillo 5. El amarillo 5 es un aditivo que se utiliza en la preparación de algunas bebidas, por ejemplo las bebidas gaseosas, para darle color a esta. Entonces el nombre que se le puede dar al amarillo 5 es el nombre de tartrazina. La tartrazina, como les había mencionado, permite generar color a la disolución y pues quizá hacerla más atractiva o asociarla pues con el sabor de alguna fruta o alguna característica física de alguna fruta. La tartrazina tiene por fórmula molecular C16H9N14, perdón, N4, Na, sodio 3, oxígeno 9, S2. Bueno, esto como por contextualizarlos, como por tener una referencia. Generalmente este amarillo 5, como para que ustedes lo recuerden también, combinado o mezclado más bien con el rojo 6, podría generar un color naranja. Ejemplo, utilizado en la bebida colombiana, o en esta bebida que regularmente se consume en el mercado colombiano. Bueno, entonces para tener un ejemplo de esto, podemos decir que el amarillo 5 o la tartrazina, que se vende en una casa comercial de productos químicos, tiene una concentración del 85% en masa. Bueno, acá es importante reconocer lo siguiente. A veces para esta unidad de concentración no se expresa el masa a masa cuando se escribe, sencillamente se encuentra el 85%. Cuando ustedes encuentren esto, estamos o se está hablando específicamente de esta unidad de concentración de masa a masa. Como ustedes observan acá, tenemos un número que podemos expresar también de otra forma. De hecho, las unidades de concentración que vamos a utilizar en este video, vamos a expresarlas como un cociente, lo cual es útil para diferentes cálculos en la preparación de disoluciones. Entonces, por ejemplo, podemos tener que una cantidad, pueden ser 5 gramos o 10 gramos de amarillo 5 o tartrazina, tiene una concentración del 85%. Esto quiere decir lo siguiente, expresado en un cociente, que 85 gramos de quién, del soluto, en este caso el soluto viene a ser la tartrazina, tienen una relación con una cantidad que se va a repetir de forma constante en todas, perdón, en todas las unidades de porcentaje masa a masa, que es 100 gramos, y en este caso de solución, ¿cierto? Entonces la solución es la tartrazina, y esa tartrazina va a tener 85%, o más bien 85 gramos específicos de este soluto. Esto quiere decir que si tenemos una cantidad, o si tenemos 100 gramos, como lo hemos mencionado, de la solución o de la tartrazina del colorante o del producto químico, en realidad solamente, o más bien en este caso, una cantidad de 85 gramos hace referencia a la tartrazina o el amarillo 5, y el otro 15% o los 15 gramos restantes pertenecen a otras sustancias que en total hacen parte del reactivo específico. Entonces esto nos puede permitir tener una herramienta para luego hacer cálculos de preparación de disoluciones. Esto como ejemplo específico para la unidad masa a masa. Aquí les debo recordar algo también, y es que muchas veces
la tartracina, o bueno, perdón, la tartracina no, o más bien cualquier sustancia que es utilizada con una unidad porcentual masa-masa, también se utiliza como más bien pureza del reactivo. Eso lo vamos a ver más adelante en otros videos. Y por ejemplo decimos que queremos preparar una solución a partir de un reactivo que es la tartracina y tiene un 85% en masa. Eso quiere decir que hay una relación específica entre la tartracina y el reactivo. Entonces volvemos a establecer el cociente y podemos decir que 85 gramos, en este caso el soluto, que es la tartracina, corresponden o están en 100 gramos, pero no vamos a decir en este caso de solución, vamos a decir que la solución es el reactivo. Esta es otra forma de expresar esta unidad de concentración, o más bien de utilizar la unidad de concentración masa-masa, por ejemplo, en la pureza de los reactivos. Es muy común, nos lo vamos a encontrar mucho en los ejercicios de preparación de soluciones. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que el HCl, que se utiliza para preparaciones de disoluciones que van a ser utilizadas luego para neutralización o para cualquier proceso de síntesis química, tiene el reactivo una concentración del 37% en masa. Y esto quiere decir que 37 gramos de HCl están por cada 100 gramos del reactivo. Bien, les recuerdo, entonces podríamos decir que la tartracina en este ejemplo tiene un 85% en masa. Esa es la forma correcta de leerlo. Bueno, vamos a pasar entonces a otra unidad de concentración. En este caso vamos a establecer una relación volumen-volumen. Y la relación volumen a volumen, por favor recuerden siempre el patrón de referencia que vamos a tener. Una relación soluto-solución va a ser entonces también soluto en el numerador, solución en el denominador, y vamos a establecer unidades que puedan corresponder con volumen en el numerador, en este caso mililitros. Podríamos utilizar litros, microlitros o metro cúbico, cualquier unidad que nos represente volumen, pero con la condición que en el denominador también esté esa misma unidad. Entonces tenemos mililitros del soluto y en el denominador mililitros de la solución. Y como es costumbre, vamos a multiplicar por 100 porque estamos hablando de una unidad porcentual. Bueno, para generar un ejemplo o para compartirles un ejemplo acerca de esto, ustedes saben que las bebidas alcohólicas contienen etanol y dependiendo pues de la bebida alcohólica hay un porcentaje de etanol. Por ejemplo, la cerveza regularmente tiene un porcentaje de etanol que puede oscilar entre un 0,1%, que son las famosas bebidas no alcohólicas o las cervezas cero. Nos han dicho que esa cerveza no tiene alcohol, sin embargo tiene una cantidad muy pequeña que se debe considerar, como otras cervezas. Por ejemplo, ahora está de moda en el consumo o en el mercado colombiano las cervezas artesanales, y hay cervezas artesanales, por ejemplo, como las de Tres Cordilleras, que tienen un porcentaje de alcohol alrededor del 8% de acuerdo a la cerveza que estemos consumiendo. Y regularmente en la etiqueta del reactivo dice 8% vol, hace referencia a 8% volumen. Siendo un poco más estrictos con la forma de escribir esto, podríamos decir que es 8% volumen el porcentaje de etanol, que sería CH3, CH2OH en la cerveza. ¿Cómo podríamos nosotros escribir ese porcentaje en un cociente que nos permita más adelante establecer, digamos, un factor de conversión útil para preparar una disolución? Pues lo podríamos escribir de la siguiente forma: 8% volumen-volumen. Esto significa una relación de 8 entre 100. Ahora vamos a establecer de qué. Como es volumen-volumen, mililitro sobre mililitro. Y como es una unidad de concentración, entonces en el numerador va a ir el soluto. En este caso el soluto es el etanol, o sea el alcohol. Entonces tenemos 8 mililitros de etanol por cada 100 mililitros de la solución, y en este caso la solución es la cerveza que se está consumiendo. Es decir, por cada 100 mililitros que se consuma de esa cerveza hay 8 mililitros de etanol que están presentes en ella.
Entonces esta es una forma de representar o de tener en cuenta el porcentaje volumen-volumen. Ya, por ejemplo, otras bebidas, por ejemplo, como el vodka, que tienen un 40% en volumen de etanol, hacen referencia a una relación de 40 sobre 100. Entonces tenemos 40 mililitros de etanol. Una forma que se representa el etanol en química es ETOH. Es válido regularmente en orgánica y podemos decir que cada 100 mililitros de, por ejemplo, vodka tiene 40 mililitros de etanol. Bueno, este es un ejemplo para hablar de porcentaje volumen-volumen. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que llevamos, masa-masa, volumen-volumen. Miren que está constante la relación numerador-soluto, denominador-solución. En el masa-masa, gramos de soluto sobre gramos de solución por 100 por ser porcentual. Y en volumen-volumen tenemos en el numerador mililitros de soluto sobre mililitros de solución por 100. Bueno, entonces vamos a ver otra unidad de concentración. En este caso vamos a hablar de la unidad de concentración masa-volumen. Aquí permítanme, yo hago acá, genero un poco más de espacio para conservar aquí nuestra hoja de cálculo. Bueno, entonces tenemos aquí, vamos a hablar de, esperen, yo genero la pluma. Listo, ya muy bien. Qué pena acá. Listo, muy bien. Tenemos acá la posibilidad de hablar de la unidad de concentración masa-volumen. Entonces vamos a apoyarnos en lo que les había dicho, en el numerador soluto y en el denominador solución. Es porcentual, multiplico por 100. Entonces me dice que en el numerador debo tener una unidad de masa, en este caso voy a utilizar gramo de soluto, y en el denominador una unidad de volumen, en este caso mililitro de solución. De esta forma, la unidad de concentración de masa-volumen es gramo de soluto sobre mililitro de solución por 100. Bueno, para hablar un poco de esto, pues voy a utilizar un ejemplo quizá cotidiano respecto a la sustancia que podemos nombrar, y en este caso es la azúcar de mesa, que nosotros regularmente decimos azúcar. Sin embargo, pues es importante que vayamos reconociendo para futuros cursos que estamos hablando de la sacarosa o sucralosa. Bueno, como ustedes saben o como lo vieron en la química de 11 en el colegio, esto es un carbohidrato. En este caso estamos hablando de un disacárido conformado, esperen, yo escribo bien esto, disacárido, muy bien, conformado por glucosa y por fructosa. Les recomiendo que puedan buscar la estructura de Lewis o la representación molecular de esta para que observen estas dos unidades, estos carbohidratos monosacáridos que permiten construir la estructura de este disacárido. Bueno, entonces estamos hablando de esta azúcar de mesa y podríamos decir que una solución de la sacarosa tiene una concentración de 3% masa volumen. ¿Cómo podríamos traducir esto de otra forma o cómo se podría interpretar? Entonces podríamos establecer un cociente de 3 con relación a 100 por ser una unidad porcentual, y podemos decir que la unidad del numerador es masa, o sea gramos, y la unidad del denominador es volumen, o sea mililitros. En el numerador va soluto, en este caso el soluto es la sacarosa, entonces podemos decir que 3 gramos de sacarosa están por cada 100 mililitros de solución. Muy bien, esta es una forma de representar esta unidad de concentración. Esto es útil porque quizá más adelante podremos decir, bueno, si yo tengo una solución de 3% masa volumen de sacarosa, yo deseo, por ejemplo, preparar 1 litro de esta solución, debería multiplicar, bueno, o más bien deseo preparar 1 litro de esta solución, de esta solución con esta concentración. Deseo o necesito establecer esta proporción. Deseo o necesito que se conserve
la proporción 3/100, pero como deseo preparar 1000 mililitros, necesito entonces que este numerador también se multiplique por 10. Quiere decir que para preparar un litro de esa solución necesitaría 3 gramos o 30 gramos de sacarosa. Si ustedes aplican su aritmética, podrían establecer que la proporción 30/1000 corresponde a 3/100, lo cual nos ayudaría a conservar la unidad de concentración de 3% masa volumen, que es la unidad que está representando la cantidad de sacarosa presente en esa solución. Bueno, entonces de esta forma estamos estableciendo una relación masa-volumen, que también es un complemento de las unidades de concentración masa-masa y volumen a volumen que vimos anteriormente. Bueno, podemos entonces pasar también a otras unidades de concentración. En este caso vamos a estudiar la unidad de concentración molaridad. Esta unidad de concentración quizá es una de las más trabajadas en los laboratorios de química o en los ejemplos de química a nivel de cualquier curso. Voy a borrar acá lo que llevamos y es importante tenerla en cuenta. Esta unidad de concentración se representa por una M mayúscula, se lee regularmente molar, es decir, una solución 0,1 M quiere decir 0,1 molar. Esta unidad de concentración también tiene constante nuestra proporción establecida de forma inicial entre soluto y solución. Bueno, aquí estaba tratando pues de borrar esto, ya les voy a representar lo que les acabo de decir. Bueno, entonces tenemos la unidad de concentración, molaridad, y les había mencionado que también establece una proporción, un cociente entre el soluto y la solución. Entonces, esta unidad de concentración habla de moles de soluto sobre litros de la solución. Y para hablar de esta unidad de concentración vamos a hablar de un aditivo utilizado en la industria de alimentos para conservar algunos alimentos que son susceptibles a la oxidación. Por ejemplo, las manzanas en contacto con el oxígeno pueden oxidar algunos carbohidratos y cambiar el color pues de la superficie de esta, ya que se genera una reacción química que genera otras sustancias, en este caso generando un color marrón en estas. Para evitar esto, en la industria de los alimentos se utilizan algunas sustancias denominadas aditivos. En este caso, el aditivo tiene una característica especial que es un conservante, y estamos hablando del ácido ascórbico. Este ácido ascórbico también nos sirve a nosotros para evitar algunos procesos oxidativos en nuestro cuerpo y lo conocemos como la vitamina C. Esta vitamina C en la industria de los alimentos se conoce como E300, como este aditivo, y las sales derivadas de este ácido ascórbico también se utilizan como antioxidantes. Una de ellas es el ascorbato de sodio, que se utiliza como conservante y antioxidante, y podríamos decir que tiene una masa molar de C6H7NaO6. Bueno, esto como contextualización para tener un ejemplo específico. Entonces, por ejemplo, nos encontramos en un laboratorio de química, un laboratorio de química analítica, y encontramos en un balón volumétrico una solución que dice 0,5 molar de ascorbato de sodio. Vamos a ponerlo de una solución de E301, que vendría a ser el ascorbato de sodio. ¿Qué es ese 301? Pues ya saben que es esa sal del ácido ascórbico, el ascorbato de sodio. ¿Cómo podemos escribir esto de otra forma? Es decir, con un cociente que nos permita más adelante eh, utilizarlo o ser utilizado para preparación de disoluciones. Pues muy sencillo. Establecemos una proporción. Vamos a tratar de cumplir lo que dice la unidad de concentración.
en este caso molaridad, y vamos a escribirlo como moles. En este caso representamos moles como M, moles del soluto. Para esta situación, moles del soluto es el C6H7NaO6, es decir, el ascorbato de sodio, sobre litros de solución. Y la proporción que vamos a establecer ahora, a diferencia de las unidades porcentuales, ya no es con respecto a 100 en el denominador, sino que es respecto a 1. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces vamos a decir que un litro de la solución de ese aditivo contiene 0,5 moles de ascorbato de sodio. ¿Por qué vamos a utilizar un litro? Porque si ustedes observan, al dividir 0,5 con 1 nos va a dar de nuevo 0,5, y esto permite conservar la proporción, o más bien el valor de referencia encontrado en esta unidad de concentración, que dice 0,5 molar, M mayúscula. Entonces no olviden que las unidades de concentración que vamos a ver de aquí en adelante se van a dividir entre 1 para conservar la unidad que nos dan de forma inicial en el ejercicio. Bueno, esto respecto a molaridad. Otra unidad de concentración muy parecida a la molaridad es la normalidad, representada por N mayúscula. La normalidad también establece una relación entre soluto y solución. Muy bien. En este caso, también el denominador va a ser litros de solución, sin embargo, el numerador va a tener una unidad que es equivalente gramo del soluto. Bueno, en un video posteriormente estaré hablando sobre lo que significan los equivalentes gramos y cómo establecerlos de acuerdo a las diferentes sustancias. Para hablar entonces de esta unidad de concentración, vamos a utilizar un ejemplo o vamos a hablar sobre el hierro 2 utilizado en algunos medicamentos o en algunos alimentos. Este hierro 2 como catión es útil para nuestro cuerpo, porque está involucrado en la producción de hemoglobina. Ustedes recuerdan que la hemoglobina nos permite transportar el oxígeno alrededor de nuestro torrente sanguíneo y llevarlo a cada una de nuestras células, y este oxígeno generará una reacción en cada una de las células para generar ATP y así tener energía para los diferentes procesos celulares. Bueno, en fin, tenemos acá el hierro 2 algunos alimentos dicen que contienen una cantidad de hierro 2 que está representada por cierto valor. Sí, está bien. Sin embargo, es necesario a veces comprobarlo por medio de ciertas pruebas analíticas en el laboratorio. Entonces se utiliza una sustancia que se llama permanganato de sodio, representada por la siguiente fórmula KMnO4, y esta solución preparada en agua tiene un color violeta intenso para cuando ustedes vayan al laboratorio e identifiquen esta solución. Entonces, a veces se utilizan concentraciones de permanganato de potasio de 0,01 normal, escrito de esta forma, para hacer titulaciones volumétricas, en este caso de oxidorreducción, para determinar este hierro 2 Vamos ahora entonces a hablar de esta unidad de concentración 0,01 normal. ¿Cómo podríamos representarla? Vuelve y juega como un cociente, en este caso 0,01, lo dividimos entre 1 por lo que dijimos anteriormente, y vamos a poner las unidades de normalidad, en este caso 0,01 equivalentes gramos de el soluto es KMnO4 sobre 1, y las unidades del denominador un litro de solución. De esta forma podemos decir que un litro de solución contiene 0,01 equivalentes gramos de permanganato de potasio. Así, 2 litros de una solución deberán tener 0,02 equivalentes gramos de permanganato de potasio para tener esta unidad de concentración. Y para que esta unidad de concentración sea constante en cualquier solución, vamos a generar otro ejemplo. En una solución de 10 litros deberíamos tener entonces una cantidad de 0,10 equivalentes gramos de permanganato de potasio. Bueno, esto un ejemplo específico para la unidad de concentración de normalidad.
Vamos a hablar las últimas dos unidades de concentración, ya casi vamos a acabar este video. Nos corresponde entonces que estudiemos la unidad de concentración partes por millón y más adelante molalidad. Más bien me voy a animar a hablar de molalidad para establecer una diferencia específica con molaridad y normalidad, que son las últimas dos unidades de concentración que acabamos de estudiar. Entonces voy a dejar esto acá. Vamos a hablar de molalidad y la voy a escribir en rojo porque pues es una unidad diferente. La molalidad establece una relación diferente a lo que hemos venido estudiando. Sí, se conserva en el numerador el soluto, pero en el denominador va a ser de ahora en adelante solvente. Es la única unidad de concentración que en el denominador cambia, digamos, el componente de la solución. Ya no será la solución, sino que será el solvente. Entonces, ¿qué tenemos en el numerador? Volvemos a tener moles del soluto y en el denominador kilogramos del solvente. Esta unidad de concentración regularmente en algunos cursos de química general o química 1 no se le presta la atención necesaria, sin embargo es bastante útil porque es una unidad de solución que, como ustedes observan, no depende en este caso ni el numerador ni el denominador de la solución. ¿Qué sucede cuando tenemos una solución que depende de, obviamente, del volumen del solvente? Cuando depende del volumen del solvente, aquí se me olvidó poner kilogramo, cuando dependemos del volumen del solvente, ustedes saben que las modificaciones de volumen están en función de la temperatura y la presión. Es decir, si realizamos un experimento donde la temperatura, que es probable que pueda cambiar en cualquier momento de la reacción, genera una modificación, pues la unidad de concentración también se modificará. De esta forma, pues tendríamos que calcular constantemente cuál es la concentración de la solución. Entonces la molalidad aparece como una solución a esta dificultad y quizás es muy utilizada en los laboratorios de química analítica. Se me había olvidado mencionar que también la normalidad no se le presta la atención necesaria, pero la normalidad nos ayuda a hacer procesos estequiométricos sin conocer la ecuación de la reacción química, porque pues establece una relación entre los equivalentes gramos del soluto que están reaccionando. Bueno, quizá esto pueda ser un poco confuso para ustedes, pero más adelante le encontrarán algún sentido específico. Bueno, para hablar entonces de molalidad, establecemos una relación de moles del soluto sobre kilogramos del solvente. Entonces vamos aquí a hablar del nitrito de sodio. El nitrito de sodio es otro aditivo que se utiliza en la industria de los alimentos, conocido como E250. Generalmente se utiliza en la industria de los embutidos para evitar que algunas bacterias generen reacciones de descomposición a estas proteínas. Entonces el nitrito de sodio podríamos encontrar en un laboratorio una solución de 0,5 molal de nitrito de sodio. Esto, ¿cómo lo podemos expresar de otra forma que nos sirvan para cálculos de preparación de solución? Pues ya sabemos, establecemos un cociente, en el numerador va a ir el valor de la concentración y en el denominador 1, y vamos a ubicar las unidades de la unidad de concentración. Entonces en el numerador va moles del soluto, entonces podemos proponer 0,5 moles, en este caso de nitrito de sodio, sobre un litro, no lleva a decir un litro, pero no es un litro, un kilogramo del solvente utilizado pues para preparar la solución. En este caso, como el nitrito de sodio es una solución o es una sal, los solventes utilizados para preparar estas soluciones son solventes polares. Podríamos utilizar agua o un alcohol o cualquier sustancia polar que nos sirva para preparar esta solución. Bueno, pues muchachos, ya nos vamos acercando al final del video. Por último, la unidad de concentración que nos corresponde estudiar en este momento ya es partes por millón, ppm. También podemos encontrar partes por billón, ppb, o partes por trillón, ppt. Vamos solamente a hablar de ppm. ppm, volvemos a establecer un cociente. En este caso sí se repite, sí es constante la relación soluto-solución.
pero para partes por millón vamos a hablar en el numerador de miligramos del soluto y en el denominador litros de solución. Esta unidad de concentración es utilizada para cuando queremos establecer una cantidad muy pequeña del soluto en un volumen grande de la solución. Y para este ejemplo vamos a hablar, por ejemplo, de el análisis de aguas residuales de la industria, generalmente la industria galvánica, que genera algunos metales pesados, en este caso cromo 3 más. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que se encontró en un análisis de aguas residuales una solución o una concentración de 435 ppm de cromo 3 más. Muy bien, eso es una forma de establecer esta unidad de concentración y observemos que podemos establecerla como un cociente, como lo hemos venido trabajando en los anteriores casos. Vamos a utilizar 435, el número de la unidad de concentración en el numerador, y en el denominador el 1. Y vamos a utilizar las unidades de ppm, en este caso miligramo, muy bien, del soluto, en este ejemplo 3 más, cromo 3 más, y podemos decir que 435 miligramos de cromo 3 más están en un litro de solución. Esta es una forma de expresar esta unidad de concentración. De nuevo, es útil más adelante para hablar de preparación de disoluciones. Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos las unidades de concentración que hemos trabajado hasta el momento. Voy a ir a un archivo Word donde tengo en resumen las unidades que hemos estudiado, y observen que pasamos de la unidad de masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen, partes por millón, molaridad, molalidad y normalidad. Aquí cada una de estas abreviadas. Yo quiero resaltarles aquí, para resumir y para establecer el final del ejercicio. Esperen, yo busco acá el resaltador. Listo, ya casi voy a encontrar el resaltador. Observemos lo siguiente, que todas en el numerador tienen soluto, 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 soluto y soluto y soluto. Ahora, observen otra cosa, las unidades porcentuales se multiplican siempre por 100. También observemos que casi todas, a excepción de la molalidad, en el denominador tienen solución. Y miren qué molalidad tienen el denominador solvente, pero todas las otras unidades de concentración en el denominador tienen solución. Entonces, de esta forma ustedes pueden establecer un patrón constante en las unidades de preparación de disoluciones. Muchas veces, a veces necesitamos o bueno, somos un poco perezosos mentalmente y requerimos observar la unidad de concentración para realizar nuestros cálculos específicos. Pero yo los invito a que traten de generar un esfuerzo mental para poder recordar estas unidades de concentración, que son bastante fáciles de aplicar y también de recordar. Entonces no olviden estas claves que les acabo de mencionar. Una forma fácil de estudiar esto, repasarlo, es tomar una hoja y poder escribirlas recordando pues las referencias que les acabo de dar. Bueno, pues chicos, fue un video, digámoslo así, un poco conceptual, donde queríamos resaltar las unidades de concentración, generando un ejemplo pues aplicado. Pues en los libros a veces muestran las unidades de concentración sin ningún ejemplo, pues aquí les quise mostrar algunas aplicaciones como para que de pronto sea una estrategia más significativa y así lo recuerden más fácilmente. Bueno, eso es todo. Cualquier duda me pueden dejar algún comentario o me pueden escribir. Les recuerdo que repasen constantemente lo que se ve en clase, o también lo que desarrollan ustedes en los libros de referencia. Bueno, que estén muy bien. Hasta pronto. Chao.